Bueno, por respeto a los puntuales, y también por supuesto por respeto a nuestra invitada, hoy aún a la distancia, hoy tenemos esta posibilidad de podernos contactar más allá de las distancias. Acostumbrados quizás a escuchar palabras de Torá, de Talmud, de Zohar, o temas que hacen a las fuentes, a las tradiciones y costumbres judías, hoy vamos a abordar y vamos a tener la posibilidad de escuchar otro tema que tiene que ver con judaísmo y fundamentalmente con los judíos. Melina Klurfan es la directora del Centro Yerushá, es el primer centro argentino dedicado a la difusión y recopilación de conocimientos, servicios de evaluación, asesoramiento y estudios sobre enfermedades genéticas que afectan con mucha frecuencia a la población judía. Ella es licenciada, es consultora genética, máster en genética humana, recibida en el Hadassah Medical School de la Universidad Hebrea de Jerusalén y, por supuesto, directora de Yerushá. Así que te agradecemos, Melina, por esta oportunidad de podernos contactar contigo y poder aprender un poco sobre este tema que es verdaderamente apasionante y que pocas veces lo hemos por lo menos tratado. Así que bueno, quedamos... Bueno, muchas gracias por la presentación. Al contrario. Si se llega a cortar en algún momento la voz, que a veces suele pasar, que alguien levante la mano, yo los estoy viendo, y vuelvo a repetirlo, no hay ningún problema. Lo mismo con las preguntas, sé que a veces hay preguntas para hacer, así que si quieren no interrumpirme en medio de la charla no hay problema, levanten la mano y yo los veo y voy a tratar de contestarles. Antes de empezar, me gustaría aclararles que el tema de enfermedades genéticas frecuentes en judíos no es algo nuevo, se sabe hace muchos años, pero bueno, ahora empezó a correr en boca de mucha gente, pero lo que me es importante es que nadie se vaya con ninguna incomodidad o con alguna inquietud de que les va a pasar algo, porque no es el objetivo. Entonces, si alguien siente algo así antes de irse, por favor que levante la mano y lo hablamos, porque el objetivo es difundir esto y no alarmar a nadie. Así que bueno, yo voy a empezar leyéndoles un texto que se escribió el Rav Epstein. El Rav Epstein es un rabino argentino y la carta dice así: mi hijo nació en 1965. Los primeros 6 meses de su vida parecía perfecto. Entonces noté la pérdida de alguna de sus capacidades. Parecía caído, blando y no podía soportarse a sí mismo. Comencé a rodearme de médicos pidiendo ayuda y preguntando qué es lo que estaba mal. Y me decían: el niño es perezoso, no hay de qué preocuparse. Los días fueron pasando y su salud empeoró. Comenzó a tener espasmos, no podía moverse ni tragar y eventualmente perdió la vista. Mi niño tenía 2 años cuando le diagnosticaron la enfermedad genética de Tay-Sachs. Esta era la primera vez que oí hablar de dicha enfermedad para la cual no hay cura. Mi hijo sufrió terriblemente y murió a los 4 años de edad. Este fue en 1965. Después de que murió su primer hijo, de la misma enfermedad murieron 3 hijos más. El Rav Epstein fue una de las primeras personas que empezó a ver qué se podía hacer al respecto de este tipo de enfermedad. A principios del siglo XVIII, los médicos europeos comenzaron a describir algunas enfermedades que eran más comunes en judíos ashkenazíes que en el resto de la población no judía. Pero no fue hasta fines del siglo XIX que se detectaron las mutaciones de estas enfermedades, que hoy se conocen como Tay-Sachs, Gaucher y otros más, que son enfermedades genéticas frecuentes en judíos. Momento, ahí está. Yo sé que muchos de los términos son nuevos, entonces la charla va a estar explicada de la siguiente manera. Al principio voy a explicar un poco qué es la genética, después voy a explicar un poquito el origen de la comunidad
comunidades judías, terminando por qué son las enfermedades genéticas frecuentes en judíos y por qué son más frecuentes en judíos. Bueno, ¿alguien sabe un poquito de genética? ¿Escucharon hablar de la genética? ¿Saben? Sí, ¿no? Sí, un poquito. Sí. Bueno, la genética, la etimología de la palabra genética viene de una palabra griega que es genéticos, que significa que genera o generación. Es el campo de las ciencias biológicas que trata de comprender cómo la herencia biológica es transmitida de generación en generación. El primero en hablar de genética, como pueden ver acá en la foto, fue Mendel. Mendel vivió entre 1822 y 1884. Mendel fue un monje, nació en Austria y fue el primero que describió por medio de trabajos que llevó a cabo en diferentes variedades de arvejas, lo que hoy conocemos como las leyes de Mendel, que rigen la herencia genética. Mendel tuvo la oportunidad, además era teólogo, estudió teología, pero además estaba muy interesado en la botánica, en la física, en las ciencias naturales. Él lo que hizo fue cruzar distintos tipos de arvejas. Él lo que logró con esto fue ver que, por ejemplo, en la imagen que tenemos a la izquierda, o a su derecha, es la primera ley de Mendel, que lo que explica es que cuando se cruzan dos arvejas puras genéticamente, da resultado solo un tipo de arvejas. Sin embargo, cuando cruzaba estas dos arvejas, volvía a ver la presencia de la arvejita verde. Esto, para decirlo mal y pronto, son lo que hoy conocemos como la herencia dominante y la herencia recesiva, que yo lo voy a explicar en un momento. Pero lo que es importante es que ya desde el 1800 se hablaba, si bien no se sabía lo que era el ADN, se hablaba de las características genéticas que se van transmitiendo de generación en generación. Entonces estamos hablando más o menos del 1800. Sin embargo, en la Torá te proscribe la circuncisión en aquellas familias en las que dos hermanos habían muerto por hemorragia. Entonces, hoy sabemos que se habla de un defecto genético que se conoce como la hemofilia. Es una enfermedad que afecta en la coagulación de la sangre. O sea que si bien desde 1800 se hablan de las características genéticas, ya desde los tiempos bíblicos se tenía conciencia de que dentro de las familias corrían ciertos rasgos genéticos que eran heredados. Entonces ya desde los tiempos bíblicos sabíamos que ciertas características se heredan dentro de una misma familia. Entonces, para hablar un poquito del ADN, vieron que ahora es muy famosa esta doble hélice que la podemos ver por todos lados. Entonces, para explicar de manera rápida y clara lo que es el ADN, yo voy a hacer una simple comparación. Voy a comparar al ADN con la Enciclopedia de la Vida. Supongamos que nosotros tenemos una biblioteca. En esa biblioteca tenemos 23 tomos que los heredamos de nuestra mamá y 23 tomos que los heredamos de nuestro papá. En total, en nuestra biblioteca hay 46 tomos de esta enciclopedia. Si yo tomo una enciclopedia normal y saco uno de estos tomos y lo abro, ¿qué voy a ver? Voy a ver palabras. Estas palabras, a su vez, están compuestas de letras. Quiere decir que nuestro abecedario, que tiene 20 y tantas letras, cuando se combinan de cierta manera coherente, forman un gen. Estas letras, que en el abecedario son 28, en la biología son 4. Nosotros en biología, en vez de tener 28 letras para componer una palabra, tenemos 4 letras. Cuando estas 4 letras se ordenan de una manera coherente, forman lo que se llama un gen. Un gen es una palabra que le dice al cuerpo cómo construir cierta proteína. Supongamos que cuando estas 4 letras se ordenan de una manera coherente y forman la palabra insulina, el cuerpo puede producir la proteína insulina. Entonces, estas 4 letras forman los genes y estos genes se ordenan en cromosomas. Los cromosomas están compuestos por ADN.
si yo pudiese estirar al ADN como un hilo, mediría como 2 metros. Entonces, imagínense que para que el ADN entre en una célula que es microscópica, el ADN se enrolla sobre sí mismo formando los cromosomas. Entonces, de manera simple podemos decir que el ADN es la enciclopedia de la vida. Digamos, es toda la información genética que la célula necesita para formar un organismo y producir todas las proteínas que necesita el cuerpo. Entonces, el ADN se organiza en cromosomas. El cromosoma está compuesto por ADN, que es una cadena de letras que se continúan una al lado de otra. Entonces, si el ADN y los genes, si un gen es una palabra, ¿qué sería una mutación? Cuando nosotros mandamos a analizar un gen, lo que recibimos es lo que ustedes ven en la pantalla, una secuencia de muchas letras, A, C, G, T. Así muchísimas veces. Entonces, una mutación sería un simple error de ortografía. Imaginemos que la palabra insulina está mal escrita y en vez de tener insulina tengo insolina. El cuerpo no reconoce esta palabra y el cuerpo no produce esta proteína. Entonces, una mutación es un error de ortografía a nivel del ADN. Quiere decir que si yo tengo una mutación en el cromosoma 3, si yo voy y tomo el volumen 3 de mi enciclopedia y lo abro en cierta página, va a haber un error de ortografía. El dogma central de la biología molecular es que del ADN se tiene la información para producir una proteína. Entonces, como les comentaba, el ADN es muy largo. Acá a la izquierda ven la cadena del ADN que empiezan a enrollarse sobre ciertas proteínas hasta formar los cromosomas. Los cromosomas es el estado de mayor condensación que llega el ADN. Hasta formar los cromosomas, que son los que ven acá. ¿Conocen la punción que se le hace a las mujeres cuando están embarazadas? Lo que se hace es sacar una foto a los cromosomas. Lo que hace es ver que yo tenga el número de libros correcto. O sea, que si yo miro mi biblioteca, voy a ver que yo tenga los 46 tomos. Pero no solo que tenga los 46 tomos, que tenga 23 de mi mamá y que tenga 23 de mi papá. Los cromosomas se ordenan según el tamaño. Ven que el cromosoma 1 es grande y el cromosoma 22 es chiquitito. Cuando, por ejemplo, se hace a la mujer embarazada para ver si tiene todos los cromosomas, lo que se hace es detectar, por ejemplo, el síndrome de Down. El síndrome de Down, en vez de tener 2 cromosomas número 21, tienen 3 cromosomas número 21. Quiere decir que tienen un cromosoma de más. Lo que se hace es ver que la información genética esté balanceada. Pero ¿qué les parece? Si yo tengo una mutación en el cromosoma 13, en la página 48, ¿lo voy a ver a este nivel? No lo voy a ver, porque lo único que me dice es saber si tengo todos los tomos. Pero no me dice si yo tengo un error de ortografía. Entonces, muchas veces se suele decir, bueno, una persona hizo la punción y le dio bien y sin embargo el niño nació con algún problema. Y esto se debe a que no se busca siempre todas las mutaciones. Lo que se hace es buscar a nivel estructural que estén todos los cromosomas. Entonces, la mayoría de las mutaciones genéticas frecuentes en judíos no son a nivel estructural, son a nivel de la palabra. Entonces, para encontrarlas yo tengo que dirigir el examen genético. Entonces yo le digo al bioquímico, a tomar el tomo número 10